de lo que hemos visto y, y luego vamos a dar un examen que no creo que vaya a durar más de media hora, ¿no? Un máximo 45 minutos, ya que os voy a facilitar a través de la plataforma para que ustedes puedan rendir la prueba. Hemos ido haciendo algunas pequeñas evaluaciones que van sumando, trabajos que también han ido sumando, van sumando, ¿no? Todavía vamos a desarrollar alguna tarea más de investigación para que ustedes puedan trabajar y sí, todavía realizando algunos formularios, ¿no? Digitales, algunas aplicaciones que nos son útiles, digamos, para poder ir viendo un diagnóstico para nosotros, ¿no? Para ustedes y para mí, cómo estamos yendo con la temática. ¿Ya? Ya, entonces, sigamos adelante. He ido subiendo material que requieren, que van a ir requiriendo los resúmenes que he ido facilitando. También he subido, digamos, al bibliografía, la principal, ¿no? Que es la 2492, la 843 y la modificación que se ha dado con otra ley posteriormente, que tiene que ver con este tema de que hemos ido hablando del arrepentimiento eficaz. Y voy a subir, hoy voy a subírselas, tengo el proyecto de ley, borrador, no sé si cuántos cambios habrá sufrido este proyecto de ley del perdonazo, de la condonación de deudas que sale modificando haciendo algunas modificaciones a la 2492. Voy a subírselas. Ya he encontrado ese archivo en internet, entonces les voy a compartir con ustedes ese tema también. ¿Ya? Ya. Entonces vayámonos a la clase y al avance de materia. Esperen un ratito, voy a compartir con ustedes. Entonces, ayer estuvimos viendo este tema de los impuestos directos y específicos, no me equivocaba, impuestos indirectos y directos que habíamos estado viendo. Y dentro de este texto también tenemos el tema de los impuestos, los tipos de impuestos que existen, pero no tanto a la clasificación, a la base imponible, el hecho imponible, la alicuota, y definiendo temas que ustedes van a ver, como tienen otros módulos más adelante, van a ver el IVA, el IT, el RCIVA, el IUE, creo que otros impuestos más van a ir viendo, entonces van a ir conociendo a detalle, ¿no ve? Entonces acá, digamos, he ido nombrando en términos, digamos, generales, estos impuestos que también se replica, digamos, lo que está estipulado en la 2492. ¿Listo? Sigo viendo, entonces hemos estado con el tema del IUE, ¿no ve? Que bien, veíamos, digamos, que a quiénes alcanza. En realidad, todas las personas jurídicas están alcanzadas por el IUE. Hay los que están obligados a llevar registros contables y aquellos que están, los con fines de lucro, ¿no ve? Y los sin fines de lucro, que también están alcanzados por el IUE, pero no obligados, están exentos, no pagan este impuesto los que están exentos del IVA, ¿no ve? Y como en clase anterior les había indicado, las personas jurídicas que son sin fines de lucro, para estar exentos del IVA tienen que hacer un trámite, ¿ya? Ante el fisco para contar con esa exención, ¿ya? El trámite previamente lo hacen en la gobernación, ¿no? Para demostrar que son una entidad sin fines de lucro, ¿ya? La gobernación les emite una resolución en la que especifican, digamos, la razón social, el NITO, los datos del contribuyente y especifica este tema de ser una entidad sin fines de lucro, lo cual le permite al contribuyente, una vez que tiene este documento, registrar en la administración tributaria, presentar a la administración tributaria para que la administración tributaria, mediante una resolución administrativa, determine que el contribuyente sí es un contribuyente exento del IVA, ¿no? Desde el momento en que presenta su resolución de la gobernación, pasa a ser, lo registran y mediante una resolución administrativa aprueban su exención del IVA. ¿Listo? Eso es lo que normalmente aplica con las que es entidades sin fines de lucro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este impuesto lo alcanza a esas públicas, privadas, unipersonales, ¿no ve? Porque una unipersonal
cambia su figura de natural a unipersonal y va a seguir alcanzado por el IVA, el IT, pero en este caso, cuando es unipersonal, ya cambia la figura, ya no se les reciba como profesional independiente, por ejemplo, sino está alcanzado ya por el IOE y está obligado a llevar registros contables. ¿Listo? Acá nos habla de las personas naturales y jurídicas que remesan rentas de fuente boliviana a beneficiarios del exterior, lo que les había estado explicando cuando, digamos, alguna eh, eh, persona natural o jurídica tuviese que pagar algún servicio que haya prestado, les ponía el ejemplo, ¿no? Podría yo, digamos, como docente, puedo hacer ese tema, ¿no? Contratar a una persona del exterior para que de un tema específico, digamos, del tema tributario, pero de su país, ¿no ve? Que nos muestre, digamos, y lo contrato, él va a hacer el servicio a través de Internet y yo voy a tener que pagarle por sus servicios, entonces voy a remesar, voy a pagarle y le voy a hacer una retención, ¿no? Digamos, se ha quedado que son 5.000 bolivianos, le voy a pagar los 5.000 bolivianos, pero le voy a hacer la retención que corresponde por remesas al exterior, a beneficiarios del exterior, que no tienen domicilio en el país, entonces le voy a retener el 12.5%. Después hay las personas o empresas que realizan actividades parcialmente en el país, ¿no? Y que también están alcanzadas por este impuesto, ¿no? Ayer justamente estábamos viendo si existía alguna, he estado investigando, no encontré en internet, posiblemente exista, pero no me han reportado, digamos, una que tenga actividades parcialmente en el país. Las petroleras, las que trabajaban con yacimientos, pero no sale en reporte, porque hay algunas petroleras que realizaron actividades parcialmente en el país, ¿no ve? ¿Listo? Ya. Otro impuesto es el impuesto al consumo, a los consumos específicos, el ICE. ¿Listo? Es un impuesto indirecto, graban el consumo de determinados bienes, ¿no ve? Por eso, digamos, están alcanzados, por ejemplo, el tema de las bebidas, ¿no ve? El tema de los cigarrillos y vehículos, ¿no? Están alcanzados. O sea, cuando uno, por ejemplo, cuando uno compra un vehículo, en la factura no sale el ICE más, solamente el IVA, y por ende alcanza, o sea, alcanza también al IT. Pero el ICE se aplica al primer en la escalera de ventas, el que importa o el que produce la primera venta, ¿no? Es la que está alcanzada por el tema del ICE. ¿Ya? Se establecían, bueno, históricamente, digamos, esto ha ido existiendo con otro tipo de productos, ¿no? A nivel mundial. ¿Ya? Cumple una doble función, como dice en el texto, recaudatoria como instrumento para determinar políticas, ya sea de prevención sanitaria o energéticas. Es cierto. Es decir, recauda, sí, a través del ICE se recauda, porque se produce en el país, por ejemplo, vino, singan, y se importa bebidas como el whisky, Fernet y otras bebidas. A la vez se produce en el mercado también, ¿no? Vinos, singanis. Y fuera del país se importa, digamos, del exterior cigarros puros todo, y otras variedades más. Y se importa, pero también hay producción en el país de ciertos cigarrillos, creo que producimos acá en Bolivia, ¿no? No sé, Derby, LM, creo que son los que se producen, ¿no? No Fumui, pero creo que esos son los que son de producción nacional. La fábrica estaba en La Paz, no sé si seguirá siendo la misma, ¿no? Después, vehículos, la mayoría de los vehículos se importan, ¿no? Se llega a importar. Ahora, digamos, ¿cuál será el trato que existe con los vehículos que son producidos dentro del país? ¿No ve? Porque esto es a la importación y a la fabricación, entonces también tendría que estar alcanzada por el consumo específico. Vamos a ir averiguando, ¿no? Para conocer realmente los no recuerdo la marca, pero es una marca que ha estado en la FEXCO, y ahí circulan en la ciudad, ¿no? Son vehículos pequeños como para 2 o 3 personas, creo, ¿no? Y han ido sacando motocicletas, vehículos de mayor escala también que han estado sacando. Quantum creo que es, ¿no? ¿Alguien se acuerda la marca? Exactamente, es Quantum creo que es, ¿no? Con Q. Quantum, sí. Quantum creo que es la marca, es nacional.
¿no ve? Y creo que la planta está acá en Cochabamba, ¿ya? Es una iniciativa, un emprendimiento de jóvenes que han decidido asumir un riesgo, ¿no ve? Porque, digamos, para competir, digamos, con semejante mercado, quizá a nivel mundial, ¿no ve? O sea, compites con, pero digamos, con un vehículo especial, que es eléctrico, ¿no? Que, que ya está calando poco a poco en el mundo entero, y en Bolivia ya estamos viendo ese tipo de vehículos, ¿no? Claro que son, para el precio no son baratos, ¿no? Son bastante, tienen un precio muy exclusivo, ¿no? Creo que vi en internet publicidad, más o menos $100,000, los que hace General Automotors Company, creo que es HAC. GAC es una de las empresas que vende vehículos chinos, y esa marca que está introduciendo también son vehículos chinos. Incluso igual hay también los híbridos, ¿no? Que funcionan con batería eléctricos y a la vez son con combustible. Alternativamente, seguramente puedes trabajar con uno de ellos, pero los precios, digamos, de esos vehículos no deben ser tan económicos, ¿no ve? Pero ya está ingresando al país, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las características de este impuesto? Tienen un carácter redistributivo, ¿ya? ¿Qué graban los suntuarios, digamos, vehículo, ¿no? El tema suntuario, bueno, digamos, el cigarrillo no es un artículo de primera necesidad, ¿no? Es un artículo que cumple alguna función, digamos, para las personas que fuman, ¿no? Eh, pero, digamos, no es un artículo de primera necesidad, ¿ya? Y bueno, como dice acá, el tema, digamos, de la compra de vehículos, digamos, pone en manifiesto la capacidad de pago de los sujetos, ¿no? Del sujeto pasivo, de aquel que adquiere, el que consume este tipo de productos, ¿no? Porque en el tema de vehículos, por ejemplo, tenemos vehículos de diferente precio y hay vehículos de alta gama, ¿no ve? Por ejemplo, Toyota tiene vehículos de alta gama, ¿no? No sé qué marcas son, pero no marca, no me acuerdo ahorita el modelo, pero son vehículos bastante grandes, pero que tienen su precio va encima por los 100,000. Igual que esta otra marca Ford, ¿no? Una vez vi un vehículo de $100,000, amplio, grande, pero digamos son de alta gama, ¿no? Y marcas que ya están posicionadas, digamos, como de alta gama son BMW, Mercedes-Benz, eh, hay un vehículo de 5 o 6 anillos, no recuerdo cuál es la marca esa, ¿no ve? Pero hay vehículos de alta gama. En tema de cigarrillos, eh, no compro, pero supongo que, digamos, una cajetilla, ¿cuánto estará hoy en día? ¿10 pesos? ¿15? Una cajetilla, digamos, de 10, 20 unidades creo que tiene cada cajetilla, ¿no ve? Entonces, las bebidas, bueno, las bebidas, digamos, hay de todo, o sea, bueno, vinos se tiene diferente precio, ¿no? Digamos, los whiskies, vodkas y otro tipo de bebidas, digamos, tienen un precio, lo importado, ¿no ve? Tiene un precio, digamos, últimamente, por ejemplo, digamos, a mí me gusta todavía, de vez en cuando, digamos, en alguna reunión, que me inviten y si es que está, o digamos, cuando se realiza alguna actividad en mi casa familiar o con amistades, Fernet. Y el Fernet hace tiempo era 60, 70, pero ahora he visto 120, 140, 180, hay diferente precio, ¿no? Y creo que es el argentino el que traen, y algo vi más o menos que entró de Brasil, ¿no ve? Pero ahí tienes, digamos, podría ser clasificado como suntuario, pero podría ser, ¿no? Porque no es un artículo que lo consumes diariamente, ¿no? No está dentro de tu paquete de artículos necesarios, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, este impuesto tiene una faceta de, podríamos decir, de protección, ¿no ve? Es decir, grava productos de consumo que causan daño a la salud, por ejemplo, el tema de los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, ¿no ve? Que es muy cierto, ¿no ve? Entonces, de esa forma, más o menos con un impuesto, o sea,
Aquí no se paga, se puede pagar un monto específico, determinado, digamos, que saca impuestos cada año, ¿no? Más o menos en noviembre, diciembre saca para su aplicación en la siguiente gestión. El año pasado ya sacaron y esta gestión se va a aplicar nuevas eh, porcentajes para cada bebida, también montos específicos, ¿ya? O se aplica ambos, ¿no? Entonces ahí el porcentaje puede ser 4, 6, 10%. Lo otro tendrá que ver, digamos, 5 bolivianos por cada 6 cajetillas, más o menos, por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí van a ir viendo seguramente este impuesto también en el desarrollo de los siguientes módulos, ¿ya? ¿Y a qué se refiere inelástica? Aunque la demanda de este producto tiende a ser inelástica, ¿no ve? Elástica ya sabemos que es totalmente inelástica, digamos que el comportamiento sigue siendo el mismo, aunque exista variaciones, digamos, en el producto, el precio puede ir variando, pero digamos, el consumo no va a ser, o sea, el consumo no va a desaparecer, ¿no ve? Sí, hay un comportamiento lineal, si podríamos decir, del consumo de este tipo de productos, ¿no? Menos vehículos, no. Hemos tenido una época de auge que ha sido, creo, desde el 2010, sí, 2010 hasta el 2020, hasta hace poco, ¿no? 2021, 22, cuando el precio, digamos, de los vehículos era accesible, uno podía encontrar un vehículo chino desde $8,000, que no es nuevo, y ahí vas viendo, digamos, dependiendo, digamos, el vehículo que quieres comprar y puedas, digamos, cancelar, había buenos precios. Hoy en día, digamos, un vehículo que costaba 17,000 está en 34,000, casi el doble, ¿no ve? Y en la publicidad te ponen que al tipo de cambio 6,96. Podría ser, ¿no ve? Pero, digamos, hay que también ponerse en los zapatos del importador, ¿no ve? Porque tiene que pagar en dólares, digamos, en divisas para poder traer vehículos, ¿no ve? Le van a llegar los vehículos, pero tiene que haber transferido moneda de intercambio comercial internacional y es el tipo de cambio, el dólar, ¿no? Entonces, si voy a transferir acá, no, en Bolivia, no voy a poder comprar a 6,96, ni en el banco. El banco me va a dar al tipo de cambio preferencial que publica el Banco Central de Bolivia, que está creo que en 10 o en 9 punto algo, pero póngale en 10, entonces a ese tipo de cambio voy a conseguir, ¿no ve? Entonces, si voy a traer vehículos, yo tengo que pues también hacer como importador, no solamente es el tema de ganar plata, sino cubrir todos mis costos, ¿no ve? Muchos de los que han estado en la feria han promocionado vehículos, ¿no ve? No solamente vehículos de combustibles, ¿no ve? Sino también los de eléctricos. Entonces ahí han debido ver, digamos, la variedad de vehículos que hay y los precios también, ¿no? Cómo se ha ido incrementando los precios de los vehículos, ¿no? Yo vi en internet, por ejemplo, un vehículo alto que creo que costaba 11,000, es de Suzuki, el más pequeñito, motor de menos de 1,000 de cilindrada, creo que 800 es. Ese costaba un principio 8,000, después estuvo en $11,000 la última vez que vi en el mercado, nuevo. Y ya con estos cambios que se han dado en el tema económico, ¿no ve? Porque no puedes traer nada a 6,96 con tus dólares. Entonces, acudes al dólar referencial del BCB, Banco Central de Bolivia, y el vehículo hoy cuesta 18,000, ¿no? Entonces, eso costaba, por ejemplo, no me acuerdo qué se llama este vehículo de Incruz, es un vehículo de 4 puertas, no es un SUV, pero ahí podemos ir viendo, digamos, cómo ha ido variando el precio, ¿no ve? Y, y está alcanzado, digamos, en primera instancia, digamos, por el ICE el tema de los vehículos, ¿no? Ya, porque, digamos, cuando ya es la segunda, o sea, la primera venta, digamos, cuando tú compras el vehículo de la concesionaria, emiten la factura, pero no está insertado el tema del precio del ICE, mejor dicho, no está insertado el ICE. ¿A quién quién se hace responsable de este ICE, digamos, de vehículos? Es el importador, porque en su póliza de importación ya viene el IVA, ya viene el ICE y el gravamen aduanero que tiene que pagar el que importa. ¿Listo? Tema de los otros productos, el primer, digamos, el productor
Si es el importador es el que paga, digamos, el ISE, cuando importa tabaco, bebidas. Ya, y los que producen la primera venta también alcanza, digamos, el tema del ISE, ¿no? Difiere ahí en ese tema. ¿Listo? Ya, gravamen del ISE, gravamen específico y gravamen ad valorem. En función de alguna unidad física de medida, peso o volumen, cantidad, o sea, litros, es, es decir, digamos, en cantidad de unidades, digamos, que tenga que ver, o paquetes en el tema de cigarrillos, ¿no ve? Ahí tiene que ver la medida que se está tomando y el peso o volumen en el tema de las bebidas, ¿ya? Al valor en función del valor económico de los bienes fabricados o vendidos, que tendría que ver más o menos con el tema de los vehículos, ¿no ve? El valor por el que ingresa. Es decir, el importador, digamos, por un vehículo, en el ejemplo que les decía, el vehículo ese de Incruz, el Suzuki Alto, que es el más pequeño, cuesta hoy en día $18,000. Entonces, ¿en cuánto trae? Más o menos la mitad cuesta el facturado, digamos, lo que pagan de acá, transfieren recursos hacia el proveedor, pagan más o menos $8,000. Porque si ustedes ven las pólizas de importación de vehículos, si ven, van a ver que el precio del vehículo, sobre el cual se van a hacer los cálculos de impuestos que corresponde y va a entrar al país, su valor más o menos va por la mitad, casi la mayoría. ¿Listo? Eh, y sobre ese monto, digamos, cuando sale al mercado, si comparas, digamos, el precio de tu vehículo que está en la póliza y el precio que te venden es el doble. Claro que también hay que entender, digamos, a los que importan, no un vehículo no es de alta rotación, ¿no ve? Y traen a veces, bueno, ellos proyectan en qué cantidad van a traer de acuerdo a las necesidades del mercado. Hoy día yo veo de vehículos, pero cada día veo más vehículos con placa 60, 63, 66, los vehículos de alta gama eléctricos. He visto otra vez un BMW eléctrico con placa 72, o sea, los números que empiezan, ¿no? Entonces quiere decir, digamos, que está entrando buena cantidad todavía, digamos, hay requerimiento, hay una demanda por vehículos, ¿no? De acuerdo, digamos, a las recomendaciones que hacen los expertos a través de Internet, el vehículo lo deberías tener, si es nuevo, por unos 5 años máximo, después ya venderlo y adquirir otro. Pero ¿cómo llenas el mercado de vehículos, no? Y, por ejemplo, ese error hemos cometido cuando se han abierto las puertas. Nos ha facilitado a muchos, digamos, tener un vehículo, ¿no? Cuando se han abierto los vehículos truchos, ¿no? Los que han cambiado el volante de la derecha a la izquierda, ¿no? Nos han hecho un montón de vehículos, ¿no? Precios mucho más económicos, gestiones muy pasadas, ¿no? Hoy en día, digamos, no puede ser más de un año. Pueden entrar vehículos todavía por importación bajo esa figura del 2025 a 2026, ¿no? Ya 24, 23, 22 no están permitidos, ¿no ve? Y el gravamen mixto que utiliza ambos criterios al mismo tiempo. ¿Listo? Vamos a les voy a ir explicando. Entonces, ¿qué grava el ISE? La venta de bienes muebles y todas sus colocadas en el territorio del país. Venta en el mercado interno e importaciones definitivas de bienes de consumo final, bebidas, cigarrillos, vehículos, ¿no? Eh, ¿Cuáles? Digamos, de acuerdo a las partidas arancelarias, ¿no? Las mercancías son los cigarrillos, tabacos, bebidas, refrescantes, energizantes que vemos en lo que se importa y lo que se produce, por si acaso, en el país, ¿no ve? Producimos energizantes, sí. Hay marcas que, en la feria he visto, creo que estaban varias marcas de estas, ¿no ve? Bebidas alcohólicas, que tenemos una variedad, ¿no ve? Las que se producen en nuestro país y las que vienen vía importación. Cochabamba creo que se ha sumado a la producción, a la elaboración de vinos, ¿no? Creo que en Vinto tenemos ya Santana, creo que es la marca, ¿no? Y creo que hay otras dos marcas más. ¿Listo? Alcoholes sin naturalizar, vehículos y automóviles, fíjense, ¿no ve? Entonces, ahí tenemos, ¿no ve? Y ahí nos habla de las importaciones definitivas, ¿no? Eh, que están bueno, en un anexo, que no me acuerdo si lo he pagado ya. Después tenemos el impuesto a las salidas aéreas al exterior, que es otro impuesto, pero que solamente es cancelado ya sea por personas naturales o jurídicas, ¿no? Cuando realizan un viaje hacia el exterior. Entonces ya viene una alícuota determinada que se actualiza cada año. Digamos, hay una cuota que era el 2017 en este momento, mostrando acá de 327, hoy ha variado ese monto. ¿Listo?
Eh, es decir, ahora, bueno, cuando uno paga por el servicio, digamos, paga por su pasaje, hoy lo puede hacer por internet, ¿no? Entonces también el pago de este impuesto lo puede hacer por internet, ¿no? Y ahí puede actuar como agente de percepción la línea aérea. En el momento que te hace la venta del pasaje, también puedes adquirir este tema del impuesto a las salidas al exterior, ¿ya? $50 sería más o menos, a ver, 5 por 7. Ahora que está, digamos, a 5 por 10, casi 500 bolivianos sería, ¿no ve? Al tipo de cambio referencial que publica el Banco Central. Declaración, el pago es de forma mensual, de acuerdo a la terminación del dígito. Las empresas transportadoras aéreas son las que declaran y emposan. Aquí más o menos hacen una tarea como sustituto, ¿no? Retienen el impuesto, ¿no?, al pasajero que va a hacer su viaje al exterior y cada mes tiene que pagar este impuesto. ¿Quiénes? Las empresas de transporte aéreo. En este caso, BOA, y tenemos Aerojet en Cochabamba, ¿no? Pero también tenemos otras empresas que prestan servicios desde Bolivia hacia afuera. Salen de Santa Cruz, por ejemplo. Tenemos LATAM, después, no recuerdo el otro nombre, pero digamos que prestan servicio igual de salidas desde el país hacia el exterior. Van a Panamá, van a Brasil, a Europa, Eurocopa creo que es la que va hasta a Europa, a España creo, ¿no? Entonces, esas, por ejemplo, igual hacen la retención de este impuesto y declaran. A esas podrían ser empresas que desarrollan actividades parciales en el país, ¿no? Esas líneas aéreas que trabajan parcialmente en el país porque no tienen, digamos, servicios internos dentro del país. Por ejemplo, LATAM podría tener servicio interno en el resto del país, ¿no ve? Es lo que están pidiendo muchas empresas extranjeras, digamos que se abran los cielos de Bolivia para que empresas extranjeras puedan venir y trabajar también en el mercado interno. Entonces, tal vez, digamos, esa LATAM que estoy hablando, y hay otra más. Hay Eurocopa, después hay, pero salen de Santa Cruz. No sé si alguna sale de La Paz. No recuerdo, pero hay otra más, ya que salen del país, de La Paz creo que salen para Perú, ¿no? Pero que pagan este impuesto, ¿no? Los usuarios, ¿no? Y quien hace la retención es como agente de percepción, están las líneas aéreas. ¿Listo? Impuesto especial sobre hidrocarburos y sus derivados, ¿no? ¿Qué grava esto? A ver, ¿y a quiénes va a grabar? Vamos a ir viendo. Grava la importación y comercialización en el mercado interno de estos carburantes. ¿Qué significa esto? Que aquellos que hoy en día, digamos, se han abierto las puertas para que muchos puedan importar, pero hay ciertas restricciones que la misma institución de yacimiento no está permitiendo. Creo que en Santa Cruz es una sola la que se ha animado a importar y está importando combustibles, ¿no ve? Y comercializar más en el mercado interno, ¿no? Esta tarea también la está haciendo el Estado, ¿no ve? A través de yacimientos que importa y comercializa en el mercado interno los carburantes, ¿no? Pero entonces paga este impuesto, ¿listo? Más o menos su estructura es igual que en el impuesto de consumos específicos, hay, digamos, por el tema el término de medidas, ¿no ve? Litros, digamos, podría ser la medida basada y también un porcentaje, ¿ya? Están alcanzados por este impuesto, bueno, como todo impuesto, personas naturales y jurídicas, ¿no? Que hagan, como actividad tengan este tema de los hidrocarburos, ¿no? Y sus derivados. ¿Podría alguna haber grabar la imposición del mercado interior de estos carburantes? Ya. El IEHD se aplica a la producción o importación de derivados del petróleo, o sea, a los derivados con valor agregado, por ejemplo, gasolina, diésel, gas, ¿no? Que es lo que se produce o importa. ¿Qué hemos estado importando últimamente? Diésel y gasolina. La producción de gasolina de aviación la ha estado haciendo, produciendo yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, no se ha importado ese combustible, ¿no ve? Gas domiciliario, gas licuado se produce todavía dentro del país, ¿no ve? Entonces pero estamos dentro de esa cadena, ¿no ve? Entre la producción y la comercialización, ¿no? En algunos casos, digamos, eh, yacimientos, por ejemplo, en este caso ya ha dejado de producir. Bueno, produce la gasolina de aviación, ¿no? Está igual con la exploración, explotación, ¿no? Del gas. Todavía tenemos el gas, ¿no? Pero gasolina, creo que
Y diésel, creo, algo del 20% es la producción nacional, o menos. El resto es vía importación. Entonces, cumple estas dos tareas y también están alcanzadas por el tema de los impuestos, ¿no? Alcance, gasolina especial, premium, gasolina de aviación, jet fuel nacional, jet fuel internacional, otros combustibles, ¿no? Que tienen que ver seguramente con el tema aéreo. Diésel, agrofuel y fuel oil, que tiene que ver, digamos, con la industria agrícola, que es un combustible especial. Seguramente esto, pero ha ido variando, digamos. Acá podríamos añadir el tema, eh, el alcohol, ¿no ve? Que ya también sirve, han estado generando plantaciones en Santa Cruz y ya produciendo para el consumo. Ya se consume una gasolina, no recuerdo el nombre, pero es una gasolina especial que todavía, que está comercializándose, ¿no ve? Entonces, las alicuotas están establecidas a partir de tasas específicas por litro. ¿Listo? Una tasa específica que se determina por litro, dependiendo, digamos, del producto, ¿ya? Y que se va actualizando cada año. Para este impuesto no existen exenciones, ¿no? Todos los que comercialicen o realicen la importación están alcanzados, ¿no? E igual es una declaración mensual que se realiza como el IVA, el IT, mensualmente. Ahora, el impuesto a los hidrocarburos, el impuesto directo a los hidrocarburos, es un impuesto especial e indirecto que grava el consumo de cualquier hidrocarburo utilizado como combustible o de cualquier producto utilizado como carburante. ¿No ve? El otro tiene que ver con la importación y la producción. Este otro tiene que ver con el consumo. ¿Ya? ¿Quiénes pagarán este impuesto? El impuesto a los hidrocarburos. Nosotros como usuarios, digamos, al tener un vehículo, vamos a cargar gasolina. ¿Qué impuesto vemos en nuestra factura? Está ya inmenso el IVA, ¿no ve? El IT, pero no viene en el mismo documento descrito como cuando, digamos, hace uno una compra de vinos y compras, digamos, vinos del fabricante, ya, váyanse, digamos, a la fábrica donde elaboran vinos Santana en Vinto, les van a vender, les van a emitir la factura por la cantidad de productos que han comprado, alcanzadas por el IVA, pero también van a tener el ICE ahí mismo registrado en esa factura y el pago total, digamos, de la transacción. Van a tener el IVA y el ICE, ¿no? De forma separada se va a declarar, ¿no? Lo que es el IVA y lo que es el ICE, ¿ya? Entonces, en este caso, los que compramos diariamente combustibles de consumo, no está incluido el impuesto, sino aquí a los surtidores, ¿no? Porque son los que compran y distribuyen al por menor. Ellos consumen, digamos, compran al por mayor y distribuyen al por menor, ¿no? La gasolina, diésel, gas y otros combustibles derivados de los mismos, ¿no? De características especiales. ¿Listo? ¿Cuál es la naturaleza de este impuesto directo a los hidrocarburos? Es más o menos una compensación que el Estado, por la explotación de recursos no rebonable, recauda para beneficio del TGN, ¿no ve? Es decir, en esa cadena productiva, ¿no ve? Por ejemplo, yacimientos importa, paga su impuesto al importar, produce, también paga el impuesto de IHD, ¿no ve? Y fíjense, en esta cadena también existe al consumidor final, paga, digamos, por el IVA, pero el mayorista, que en este caso sería, digamos, los surtidores, pagan este impuesto. ¿Listo? ¿Y hacia dónde va? Digamos, tiene características especiales, ¿no ve? Va la recaudación al TGN y esto va dirigido, digamos, a comunidades especiales, ¿no? Va en parte también a las universidades, de la cual hemos formado parte de nuestra formación universitaria en las universidades públicas, ¿no ve? Acá dice que también va a las Fuerzas Armadas y la policía. Y la medida es de acuerdo, digamos, a los cálculos que se hace para el tema de las regalías, ¿ya? Entonces, este es un impuesto especial, ¿ya? No creo que vayan a verlo porque es bastante amplio, digamos, ver todos esos impuestos, ¿no? Después tenemos impuesto a los juegos. Los juegos que están vigentes desde 2010, ¿no? Bajo la ley 60, ¿no? Entonces hay a los que participan en juegos y a los que realizan estas actividades de juegos, ¿no? Y dice, se crea el impuesto al juego, es decir, el impuesto va a los que tienen esta actividad de juegos formalmente registrados y el impuesto a la participación en juegos. Y no solamente a los juegos de mesa, ¿no? Juegos de azar, como por decir, son máquinas, son apuestas,
pero también tiene que ver con las promociones que hacen las empresas, ¿no ve? No sé si han visto, digamos, promociones de empresas, digamos, para un sorteo, ¿no ve? Digamos, hacen una promoción. Por ejemplo, en San Juan vamos a tener seguramente por los chorizos, por mayonesa, todo eso de Cris, por ejemplo, sacan su promoción por la compra y tiene un ticket, creo, a veces oculto para que el consumidor final pueda encontrar el tema de la premiación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de eh, juego está alcanzado por este impuesto, ¿no ves? Digamos, es una promoción, pero que si ustedes ven, digamos, que cuando sacan alguna promoción las empresas a través de los medios de comunicación y medios digitales también inmersos en eso, ahí sale, digamos, el logo de la autoridad de supervisión al tema de los juegos, ¿no ve? Controla el tema de las promociones que se hacen y controlan, digamos, los eventos. Por ejemplo, en televisión podemos ver algunos eventos donde hay premiación a los que participan y participa un notario y también está un funcionario de esta entidad, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juegos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito, digamos, de este impuesto? Regular esta actividad, ¿no ve? Es decir, formalizar en cierta forma, ¿no ve? Porque ¿cuántas veces hemos visto en los medios de comunicación que esta entidad ha intervenido juegos clandestinos, ¿no ve? Que no tenían registros y estaban en el labor. Son máquinas, ¿no? En la mayor parte creo que eran máquinas donde podías meter monedas y jugar, digamos, con la dinámica que tiene cada uno de los juegos que tienen, que deben ser diversos. No conozco mediante tele, creo que conozco, pero nunca he ido a ver los que existen en realidad, digamos, ¿no? Que están habilitados. Sí he conocido, digamos, de vista. Una vez hablaron que en la Humboldt, a una cuadra de la casa de mi suegra, había una casa de juegos. Al mes creo que ahí ya estaban interviniendo. En tele nomás ya vi la intervención que estaba realizando porque era clandestino. ¿Listo? Debe mover bastante, ¿no? Debe haber gente que le gusta apostar bastante. Entonces, ahí se mueve harto dinero. Entonces, por eso, digamos, han buscado la formalización de este tipo de juegos para que puedan realizar su actividad, pero paguen los impuestos que corresponden, ¿no? Tanto al que ejecuta los juegos como al que participa. ¿Listo? Ya. Ahí dice, la norma tiene por objeto regular estas actividades y la aplicación de impuestos, tanto a las casas de juegos como a los jugadores, ¿no? El impuesto al juego y el impuesto de participación en juegos. ¿Listo? Ya. ¿Cuál es el alcance? La realización de juegos al azar, sorteos, promociones empresariales, lo que les decía, ¿no? Que se van generando a través de los medios de comunicación, televisión, radio, los medios digitales, ¿no? Que tenemos que también van promocionando. Ahora, ¿qué no se juega, encuentra dentro de este impuesto a los juegos? La lotería, ¿no? La lotería está hecha por una entidad pública, entonces no está alcanzada. Ni los juegos de azar, ¿no? Que uno juega, digamos, en la casa o sorteos organizados por entidades con personalidad jurídica o sin ella cuando los recursos obtenidos son destinados en su integridad a una beneficencia. ¿No ve? Por ejemplo, han debido escuchar, hay Club de Leones, Rotary, no sé qué más, Club Cochabamba, por si, ¿no ve? Donde realizan, digamos, alguna vez sorteos, recaudan recursos, hacen, digamos, alguna promoción y todo lo que se recauda va de beneficencia, digamos, a un asilo de ancianos, a un orfanato, ¿no? Donde hay niños huérfanos, ¿no? Ahí se van haciendo actividades, digamos, ¿no? La lotería, por ejemplo, nacional, sortea, por decir, 100.000 bolivianos, hace la venta de sus boletas y parte de lo que generan por las ventas va también a beneficencia, digamos, a algún centro de niños o de ancianos que maneja el Estado, ¿no ve? Porque hay instituciones de asistencia que maneja el Estado, entonces ahí van recaudando recursos, digamos, para esas instituciones, ¿listo? La participación de los juegos, bueno, es un impuesto, digamos, a quien participa, ¿no ve? Entonces, la participación, digamos, si yo, digamos, participo con un determinado monto, me emiten la factura por el servicio, pero ya estaría pagando, digamos, este tipo de impuesto, ¿no ve? Por el tema, y es una recaudación, digamos, ¿no ve? Para el tema del TGN. Ustedes saben, digamos, que lo que recauda impuestos pasa al Tesoro General de la Nación y esos recursos son utilizados para
para el gasto público y la inversión pública, ¿no ve? Y también está inmersa la repartición de esos recursos para los gobiernos municipales y gobiernos autónomos departamentales, ¿no ve? Parte de esa, fuera de lo que son las regalías por nuestros commodities, que ya se ha visto mermado, ¿no ve? El único sector que posiblemente estaría siendo más rentable sería en tema de commodities, el minero, ¿no? Pero aún así, con el impuesto que pagan las cooperativas mineras, que es una miseria, ¿no? De donde sacan millones hacia el exterior de materia prima, que tiene que ver con el oro, y el IVA, digamos, que diferenciado, sin igualdad, que se está cobrando, digamos, ese tipo de cierta preferencia, ¿no? Del Estado, que todavía sigue vigente, ¿no? Que pagan no 25% del IVA, sino casi el 5%. Entonces, los recursos que quedan en manos de eso pues, es una buena cantidad. Y para el Estado, digamos, serán 60 millones, pero 60 millones no es nada en cuanto a lo que están exportando, ¿no ve? Entonces, todo eso se reparte, ¿no ve? Ya. Después tenemos el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Que es de dominio nacional. Explica la normativa que se toma este impuesto en todo el territorio nacional, ¿no? Se aplica a las personas naturales, ¿no ve? Y está vigente desde el 2020. ¿Ya? Como dice ahí, la fortuna de las personas naturales, aquellas personas que tienen de 30 millones para arriba, ¿listo? No significa, digamos, en tema su patrimonio, ¿no ve? No es, como dice ahí, su patrimonio puede estar conformado por bienes inmuebles, bienes muebles, suntuarios, activos financieros, derechos, dinero y todo otro material de valor económico, ¿no? Que posea esa persona natural como fortuna. ¿Listo? ¿Quiénes están alcanzadas? Personas naturales residentes en el estado, en nuestro país, ¿no? Colocadas en nuestro país. Ahí lo interesante es que dice situada y colocada en el territorio nacional y en el exterior. Entonces, digo yo, si yo vivo en el país y me he comprado un departamento en Miami, porque hay gente de Bolivia que va y se compra un departamento en Miami, ¿no? Miami cada día se está hundiendo, ¿no? Porque el nivel de agua cada vez va subiendo. Están baratos los departamentos, 50.000, $48.000 más o menos, en relación, digamos, a lo que cuesta, digamos, acá un departamento, ¿no? No se encuentran esos términos, pero, digamos, de un monoambiente, creo que llaman, ¿no? De una sola habitación. Entonces, van a tener información, el Estado va a tener información, Impuestos va a tener información de todos los bienes en el territorio nacional, pero no va a tener los datos de todos los bienes que tiene fuera del país. Posiblemente, tal vez por la transferencia de un pago que haga desde aquí hasta Estados Unidos mediante la banca, y eso sale con conocimiento del Estado, ¿no ve? Porque el Banco Central ahí tiene mucho que ver, digamos, para que salga una cantidad determinada, digamos, si vas a pagar algo por un valor de 50.000 desde tu cuenta, ya va a haber esa información y cuál es el motivo de salida de esos recursos, ¿no ve? Pero hay mucha gente de Bolivia, bueno, pues, la gente que vive en el exterior, alguna cantidad de gente, supongo que deben tener cuentas fuera del país. Entonces, cuando van a comprar un bien en Estados Unidos, pagan con la transferencia de su cuenta en ese mismo país o desde otro país que no sea Bolivia y hacen la cancelación. Entonces, el Estado boliviano no va a tener conocimiento de esa transacción, ¿no? De ese patrimonio que lo tiene, salvo que declare la persona natural y diga, tengo un bien en tal lugar y consideren ese más, ¿no ve? Ahora dice, las personas naturales no residentes en Bolivia que tengan fortunas situadas o colocadas en el territorio, también, ¿no ve? Hay gente que no vive en Bolivia, pero tiene patrimonios en el país, ¿no? Y que llegan a los 30 millones y más, pues también estarían alcanzados. Ahora, ¿qué nos dice ese artículo? Para la aplicación de este impuesto son residentes las personas nacionales o extranjeras que permanezcan en el Estado, en Bolivia, en la República, por más de 183 días, de forma continua o discontinua, en un periodo de 12 meses. Entonces, ya pone, digamos, ciertas condicionantes, ¿no ve? Que sean nacionales o extranjeros que tengan más de 183 días residencia en el país de forma continua o discontinua. Esto determinado en un año, digamos, si va a ser este año el pago de impuestos, ver hacia la anterior gestión si ha estado cumpliendo esta condicionante. ¿Ve?
¿ya? Veamos. ¿Cuál es el hecho generador? Bueno, la posesión, ¿no ve? El tener, tener esa fortuna acumulada al 31 de noviembre de cada año, ¿no? Cada año se va actualizando, por si acaso, ¿listo? De 30 millones. Puede que en algún momento alguno baje de los 30 millones y ya no va a estar obligado, pero seguramente va a ser sujeto a fiscalización por la administración tributaria para verificar realmente si no supera esos 30 millones de bolivianos, ¿listo? ¿Cuántos serían dólares 30 millones hoy? Si está a 10, solamente es dividir, ¿no ve? 30 millones, ¿cuánto sería? 3 millones de dólares, más o menos, ¿no ve? Si fuera a 10, estaría por ese monto ya. ¿Quiénes están excluidos de este impuesto? Las empresas unipersonales, las empresas públicas, privadas, las sociedades comerciales, dice. Sociedades comerciales nos referimos a SA, SRLs, todas, ¿no? Las que se comprenden. Las cooperativas, las sociedades anónimas mixtas y toda otra persona jurídica con y sin derecho con o sin fines de lucro, por ejemplo. Ahí podríamos inventar toda otra persona jurídica, ¿no ve? Entonces, una unipersonal no está, ni las empresas públicas ni privadas, ¿no ve? Bajo cualquier figura societaria, ni las mixtas, que pueden ser con capitales extranjeros o privados y nacionales, públicos, y todo otro tipo de persona jurídica, ¿no ve? Que hay, que se tiene en el país, ¿listo? Están excluidas. Entonces solamente son las personas naturales las personas naturales, por ejemplo, socios de las empresas, ¿no ve? Privadas, accionistas, y que luego las utilidades, bueno, ya deciden qué hacer con su plata, ¿no? La pueden remesar, sacar del país o ir comprando su patrimonio, haciendo su patrimonio. Y su patrimonio es una acción, ¿no? Dentro de una sociedad, es una persona natural. ¿Listo? Y bueno, ahí nos muestra las alícuotas, ¿no? Que estaban vigentes, siguen vigentes, al tema por el monto que tiene, ¿no? La alícuota del 1.4, 1.9, 2.4 y así sucesivamente. ¿Qué impuesto más tenemos a la fecha? No tenemos, a nivel departamental tenemos, digamos, la transmisión gratuita de bienes, que está bajo la gestión de la gobernación. A nivel municipal tenemos el impuesto a los vehículos y el impuesto a los bienes inmuebles, ¿no? Dos impuestos que están en base a un valor catastral, ¿no? Que tiene registro cada municipio, ¿no? Y que va cobrando los impuestos, que son impuestos de orden anual, acá hemos visto impuestos de orden mensual, trimestral, conocido algunos, ¿no? Entonces, en los siguientes módulos ustedes van a ver los impuestos más importantes con los que se van a ver en el día a día, ¿no? Que normalmente en todos los giros de negocio siempre hay el tema del IVA, el tema del IT, el tema del RSIVA y el tema del IOE. Extraordinariamente van a tener, digamos, algunas empresas que trabajan con el tema de bebidas o cigarrillos, para tomar en cuenta el ICE. Acá, ¿qué impuestos adicionales hay a alícuota adicional al tema de la banca, de la minería, ¿no? Entonces tenemos, digamos, otro tipo de impuestos más especiales, con el sector minero, por ejemplo, el tratamiento que se tiene con el tema del IUE, ¿no? Se puede ir viendo una infinidad, digamos, de otros impuestos más, pero estos son los más importantes, los más conocidos, ¿no? De todos esos, ustedes van a ir viendo en los siguientes módulos el IVA, el IT, el RSIVA, el IUE, que son los que la gran masa de contribuyentes está alcanzado, ¿no? Los que son personas naturales y personas jurídicas. Los regímenes especiales, bueno, no utilizan este tipo de impuestos, no están alcanzados, sino se consolida, digamos, sus pagos de forma bimensual en algunos casos, en otros casos de forma anual, de acuerdo a la cantidad de hectáreas o la cantidad de vehículos que tengan, digamos, en régimen integrado, ¿no ve? O en simplificado, digamos, en qué categoría estén determinados, clasificados y van a ir pagando de forma bimensual, cada 2 meses, ¿no ve? Bimestral, como dirían. ¿Ya? Ya. Ahora entonces pasemos al siguiente tema. Esperen un ratito. Ya. Que tiene que ver con los delitos y sanciones en materia tributaria y penal. ¿Listo? Que están establecidos en la 2492, el tema de sanciones, el tema de multas, que también se determina, digamos, en cuanto a las obligaciones que uno tiene
Por ejemplo, en la ley 843 tenemos declaraciones juradas, pero también de los impuestos que correspondan, de orden mensual, trimestral o anual, pero también se tiene otro tipo de obligaciones, las fechas de vencimiento que se tienen que cancelar, ¿no ve? La información que se tiene que contar, digamos, para el tema tributario, ¿no ve? Los registros contables. Cuando hay un proceso de fiscalización también existen multas y sanciones cuando no se presenta la información, no se presenta de forma parcial, ¿no ve? En fin, digamos, cuando hay un proceso de determinación y pasa por diferentes etapas, la sanción va incrementándose. Vamos a ir viendo ese tema acá, describiendo acá en la clase. ¿Listo? Y dentro del tema de delitos hay delitos por tema de contravenciones y delitos tributarios penales, ¿no ve? Por el que algún contribuyente podría ir a la cárcel, ¿no? Si que corresponda, pero hasta la fecha, digamos, que yo sepa, ningún contribuyente, digamos, ha tenido ese problema de acudir a la cárcel, ¿no ve? De que su caso haya llegado hasta esa instancia, ¿no ve? Por eso tiene, digamos, en la temática tributaria, muchos candados, digamos, que permiten, digamos, al contribuyente, o puentes, mejor dicho, al contribuyente poder de cubrir sus faltas, deudas, pagar sus sanciones, sus incumplimientos, ¿no ve? En última instancia, digamos, el contrabando, sí, digamos, genera el tema penal, ¿no ve? Un delito penal se considera el contrabando, ¿no ve? Entonces, pero, digamos, el pagar que me confisque toda el contrabando y yo que pague toda la multa al 100%, me libera, digamos, de ese tema, ¿no? Hay puentes y candados que pone, digamos, el marco legal, ¿listo? Entonces iremos viendo este tema de los delitos y sanciones en materia tributaria. Ya, vamos a ver el tema de ilícito tributario, las condiciones tributarias, los procedimientos de sanción, verificación y control tributario no vinculado al proceso de determinación, es cuando los controles, por ejemplo, de emisión de facturas, controles que se realiza la administración tributaria para ver si los contribuyentes están registrados, que son no vinculados al procedimiento de determinación, los delitos tributarios, clasificación de las sanciones, el procedimiento penal, tributario y los actores de estos delitos. ¿Listo? Vayamos bien, por definición y clasificación. ¿Listo? Constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen las normas materiales o formales y que están tipificadas y sancionadas en el Código Tributario, ¿no? Y normas tributarias que disponen, digamos, cuánto es la multa, ¿no ve? Por ejemplo, y los ilícitos se dividen en dos, contravenciones y delitos. ¿Qué son las contravenciones? Por ejemplo, una contravención es cuando yo no cumplo mi obligación de declarar en plazo, mi declaración jurada. Si digamos, ni termina del IVA, termina en cero, y yo tendría que declarar del anterior mes de abril, el 13 de mayo, y no lo hago, entonces no declaro, ¿no? O sea, la idea es que yo declare hasta el 13, hasta mi vencimiento, y puedo pagar después de esa fecha parcial, o puedo pagar, digamos, puedo pagar en mi fecha de vencimiento la mitad y la otra mitad la voy pagando posteriormente en mi fecha de vencimiento. Pero eso ya es deuda tributaria, ¿no? En cambio, digamos, cuando el contribuyente no declara, es una contravención. No declaró en su plazo, al día siguiente va a declarar, pero ya encima ya está la multa por el incumplimiento a un deber formal, que es no haber declarado en plazo, ¿no? Personas naturales, personas jurídicas tienen montos determinados, ¿listo? Después, los delitos ya son delitos por fraude tributario, ¿no ve? El contrabando es un delito, ¿no ve? La evasión tributaria se podría considerar un delito también, ¿no ve? Se dan formas, ¿no ve? Después existen los delitos tributarios en el tema aduanero, ¿no ve? Que son delitos públicos, colectivos de múltiples víctimas y se considera la pena principal, más la más agravante, como la base de la sanción penal. Es decir, como les decía, digamos, en el tema de contrabando, cuando hay estos delitos tributarios, normalmente, digamos, por ejemplo, hacia la frontera de Chile hay una población que se llama hacia Oruro Zabaya, ¿no? Y se los conoce bastante por el tema del contrabando, ¿no ve? Ahí se guarda o sea, en esas poblaciones manejan, o sea, los manejan en tema de contrabando, manejan tecnología, tienen equipos para ubicar, digamos, si es que no interviene el Estado a través de la policía o los militares que acompañan, digamos, a los equipos de la aduana,
pero es altamente peligroso, ¿no? Porque andan armados. No sé si han escuchado a través de los medios de comunicación las veces que han habido enfrentamientos, estaban mejor armados que la policía, ¿no? Y a veces por evitar, digamos, que les decomisen la mercadería, la gente se lleva lo que puede y gente de los poblados ayuda a llevar esa mercadería y abandonan el vehículo o lo queman el vehículo, ¿no ve? Entonces ahí va. En materia de contrabando no se admiten las medidas sustitutivas a la detención preventiva, es decir, que si se ha encontrado en contrabando, infragrancia de contrabando, no hay medidas sustitutivas, ¿no? Arresto domiciliario, no sé si hemos escuchado alguna vez por algunos delitos, ¿no ve? Sino directamente hay la detención preventiva, ¿no? O sea, los agarran con contrabando y los llevan por detención preventiva. Creo que la detención preventiva es 90 días, creo, ¿no? Pero ¿qué detención preventiva en la realidad dura ese tiempo? Todos los que van por detención preventiva a veces están años, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, detención preventiva ha estado la que estuvo en el gobierno transitorio, ¿no ve? Janine Áñez. Ha estado, ¿cuántos años ha estado? Creo más de 7 años en detención preventiva. Y ha iniciado un montón de procesos para evitarle, digamos, que salga por un caso, si no, no se iba a comprar el plazo, otra demanda. Se iba a comprar el plazo, otra demanda. No sé cuántos casos le han abierto. Todos a la fecha han sido, creo, anulados, ¿no? No sé si continuarán. Eso vamos a escuchar en los medios de comunicación. Normativa aplicable. Para el tema del procedimiento de sanciones a las contravenciones, por ejemplo, es a través del Código Tributario, decretos reglamentarios y normativas que saca la Administración Tributaria para el procedimiento, para determinar las multas y sanciones que se aplican, ¿no ve? Y ahí dice, y subsidiariamente por la Ley de Procedimiento Administrativo. ¿Ya? Tengo aquí a la mano la Ley de Procedimiento Administrativo, que es la Ley 2341, ¿no? Si tienen interés, tengo digital, se los voy a subir para que puedan tenerlo también a mano ustedes. Este es un parámetro no solamente para el tema tributario, sirve también, digamos, cuando existe, si podríamos llamar algún vacío, digamos, que existe en el Código Tributario, puede aplicarse lo que está establecido en el procedimiento administrativo, que sirve, digamos, para cualquier obligación, por ejemplo, que tengamos como ciudadanos ante el Estado y basarnos, digamos, en el procedimiento administrativo que tiene que seguir la administración pública y nosotros que también nos tenemos que regir como ciudadanos, ¿no? ¿Listo? Ahora, la investigación y juzgamiento de los delitos tributarios rige por estas normas de este código, porque también se determina, digamos, el delito cometido que afecta, digamos, al ingreso que el Estado recibe vía impuestos, ¿no ve? Pero también está inmerso el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal para este tema, ¿listo? Para los delitos, ¿ya? Para las contravenciones, el tema tributario y el proceso administrativo, ley de procedimiento administrativo. Para los delitos, las leyes tributarias, ¿no? El 2492, 843, decretos reglamentarios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con impuestos, más el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, ¿listo? Y en delitos tributarios aduaneros, ahí habla de operación directa de procedimiento inmediato por delitos de flagrantes, ¿no? Que están contenidos en una ley, que es la ley 7, que está vigente todavía a la fecha. ¿Listo? Retroactividad. Retroactivo significa ir hacia atrás, ¿no? Pero ¿qué dice acá en el texto? Las normas tributarias no tendrán carácter retroactivo, salvo aquellas que supriman ilícitos tributarios, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves o de cualquier manera beneficien al sujeto pasivo o tercero responsable. Entonces, puede ser retroactiva cuando beneficia al sujeto pasivo o tercero responsable. ¿Listo? Eso ya nos está poniendo, digamos, indicándonos, puede haber esta retroactividad solamente en esas condiciones, cuando beneficia. ¿En qué? Nos vamos a basar en algo. A ver, vamos a ver. Digamos, el contribuyente tenía que presentar información de su registro de compras y ventas del periodo determinado, no presentó en el plazo hasta el 9 del mes y presentó del año pasado, hablemos, digamos, de diciembre, y bueno, automáticamente puede presentar después, pero ya tiene una multa, ¿ya? Ahora, se puede acoger a la norma establecida a la fecha vigente para el tema de no presentación de registro de compras y ventas, ¿no? O a una normativa anterior. Digamos, la normativa actual, digamos, que determine que la multa son 500 UFBs para la persona natural y en la anterior normativa que estaba vigente, digamos, por decir el 2020,
4 indicaba que las sanciones era, la multa era de 200 UGBs. Entonces, ¿a cuál me puedo acoger? Digamos, hablando de este tema del retroactivo, puedo, por tema de una sanción, una multa más benigna, acogerme a la de 200. ¿No ve? A eso se refiere. ¿Listo? Entonces yo puedo considerar. Antes se podía ver, digamos, con el tema, antes se hablaba no del registro de compras y ventas, que es a través del CIAT, sino el libro de compras y ventas, que se hacía por una parte a través del DaVinci, que era una aplicación, y después ya se iba registrando, digamos, en un aplicativo que la Administración Tributaria habilitó para que el contribuyente pueda cargar esa información y reportar a la Administración Tributaria. Ahí, digamos, las normas eran, de tema de multas era diferente para cada una, pero dependiendo, digamos, del hecho de mi incumplimiento, yo podía acogerme a la más benigna. ¿Listo? Ahí se toma este tema de la retroactividad. Y acá nos hablan, establezcan sanciones más benignas o términos de prescripción más breves. ¿No ve? Hoy, digamos, se está dando, bueno, se va a dar un cambio en la ley. El tema de prescripción, supuestamente, bueno, que son 8 años todavía vigentes a la fecha, van a cambiar y van a ser 4 años. Eso sería más benigno, pero está habiendo un cambio, digamos. Que beneficia a quién? Al contribuyente. Es un beneficio al contribuyente, pero también al Estado, para que pueda atender todos los casos. Hoy en día, digamos, tienen de 8 años de prescripción, los funcionarios tienen sobrecarga de trabajo y seguramente algunos casos de fiscalización deben estar, eh, ya deben estar con el tema de la prescripción por superar el término de los 8 años. Entonces, digamos, este tema de la prescripción más benigna, si podemos llamar de esa figura, si de 8 va a reducir a 4, también la carga laboral para los funcionarios de la Administración Tributaria, especialmente para los fiscalizadores, no va a ser, como te diga, cómoda, sino que va a ser un poco más tratable para ellos, ¿no ve? Van a poder absorber toda esa carga de trabajo, porque el Estado, digamos, hoy en día no creo que tenga las condiciones del Estado para contratar el doble personal para que puedan trabajar en impuestos y puedan resolver todas las fiscalizaciones, ¿no? Posiblemente el Estado no está haciendo hasta el día de hoy, no está reducir el gasto público. Uno de los puntos que podría irse en la reducción del gasto público es reducir la masa de trabajadores que tiene el Estado, ¿no ve? Y en todas las instituciones y empresas públicas. ¿Listo? Ya. Responsabilidad por ilícitos tributarios. Estamos hablando de contravenciones y delitos, ¿no ve? Son responsables del ilícito tributario las personas naturales o jurídicas que cometan las contravenciones o delitos previstos en este código. ¿Listo? Entonces, ahí está delimitado. Aquí, en realidad, todos los contribuyentes, ya sean personas naturales, jurídicas, pueden estar también en régimen especial, ¿ve? Y dentro de las personas naturales son sociedades, entonces todos son responsables de los ilícitos, ¿no ve? Tributarios, tanto de contravenciones como de delitos tributarios. ¿Listo? Ahora, de la Comisión de Contravenciones Tributarias surge la responsabilidad por el pago de la deuda tributaria y por las sanciones que correspondan, las que serán establecidas conforme a los procedimientos del código, de este código tributario. ¿Qué significa esto? ¿Ya? La Administración Tributaria realiza procesos de determinación, ¿no ve? Cuando fiscaliza. El contribuyente también realiza autodeterminaciones cuando declara y no paga y paga posteriormente, está asumiendo los cálculos correspondientes para pagar su deuda tributaria, ¿ya? Pero, a ver, en los procesos de determinación que hace la Administración Tributaria también aplica multas y sanciones, ¿listo? Y que son inmersas, digamos, en los procesos de determinación. Un ejemplo, por si está determinando la revisión que están haciendo una fiscalización al impuesto al valor agregado de los periodos enero a diciembre de 2024. Entonces, no solamente te van a pedir tus facturas, tus declaraciones juradas, tus registros de compras y ventas, sino también los documentos con los que has hecho el pago y los registros contables, ¿no ve? Entonces, podría ser que dentro de toda esa información que te han pedido que no presentes los documentos que respaldan cada pago, ¿no ve? O sea, puede ser te den en tu banco, te den, digamos, el extracto de todo lo que has ido moviendo, ¿no ve? El movimiento que has tenido de pagos. Entonces te van a labrar un acta de infracción, que es una multa por no haber presentado la información completa, ¿no ve? O dentro de ese proceso de determinación que realiza la Administración Tributaria, encuentran que
de los 2 impuestos, 2 declaró y pagó fuera de plazo. Entonces ahí les van a generar también la acta de infracción por la multa por el incumplimiento de no haber declarado en plazo, pero va a estar dentro del proceso de determinación. ¿Listo? Va a estar inmerso ahí, ¿ya? De la comisión de un delito tributario que tiene carácter personal surge la responsabilidad, una penal tributaria y otra civil, o sea, el resarcimiento del daño ocasionado, ¿no ve? Por eso, digamos, el tema de delito, el tema de delito tributario, normalmente, digamos, cuando se ha defraudado al Estado, se tiene que hacer la reposición, o sea, el tema de deuda tributaria, cálculos que corresponden y aparte, encima la sanción. Pero puede haber un daño civil, entonces que también se va a reflejar en recursos económicos que se puede dar. Entonces también hay ese resarcimiento, ¿no? Cuando llega a esa instancia. ¿Listo? Responsabilidad solidaria por daño económico. En nuestra Constitución, ¿se acuerdan que leímos a principio de clase que el daño económico que se produzca y que se genere al Estado no prescribe? Sí prescriben las facultades de la administración tributaria, pero el daño, digamos, el no pagar impuestos se podría considerar como un daño. El tema del delito también se puede considerar como un daño, ¿no ve? A ver qué nos dice acá. Si del resultado del ilícito tributario emerge daño económico en perjuicio del Estado, los servidores públicos y quienes hubieran participado en el mismo, así como los que se beneficien con sus resultados, serán responsables, solidarios e indivisibles para resarcir al Estado el daño ocasionado. A los efectos de este código, los tributos sometidos y las sanciones en vez del ilícito constituyen parte del daño económico al Estado. ¿Qué nos está diciendo en otras palabras? ¿Podría haber un daño al Estado de un contribuyente? Podría darse el caso, ¿no? Podría darse el caso de que en contubernio con el tema de la corrupción, con un grupo de funcionarios públicos estén fraguando la información para evadir el tema del pago del impuesto, digamos. En un proceso de determinación le determinan que va a pagar 2 millones y de alguna forma, ya sea por el lado de los funcionarios públicos o por el lado del contribuyente, negocian el tema de ver cómo pueden arreglar, pero el contribuyente pagar por un monto mayor y los funcionarios públicos pueden beneficiarse con algo de ese dinero. Digamos, si era 2 millones y se reducen a 800.000, ¿cuánto le van a dar cuánto de beneficio está obteniendo el contribuyente? 1.200.000 está ahorrando. Entonces, al otro lado, seguramente ese servidor público corrupto cobrará una coimisión, ¿no? No comisión, sino una coimisión de coima. ¿Listo? Entonces hay un daño al Estado, ¿no ve? Entonces, si se descubre este hecho, que rara vez, no sé, que no sé, que yo sepa, digamos, hasta la fecha, nunca ha salido un caso de eso. Sí, se tiene conocimiento, pero que se haya ventilado públicamente y esté alguien eh, con un delito penal, un funcionario público, como dice acá, hasta el momento no, pero aquí está escrito, ¿no ve? Entonces, fuera, digamos, de lo que es la deuda tributaria, va a haber sanciones emergentes del ilícito, ¿no ve? O sea, puede haber tributo omitido, deuda calculado con mantenimiento de valor e intereses. Si hay multas, también se complementarán las multas y la sanción, ¿no ve? Por el tema de los tributos, pero también se va a contemplar, digamos, la sanción emergente por el ilícito. ¿Listo? Entonces, fíjense que el contribuyente, digamos, si tiene este tipo de problemas, está causando y haciendo en sociedad, digamos, con un servidor público, está generando, son responsables de forma solidaria por el daño económico. El contribuyente ante el fisco, ¿no? Porque, digamos, le está haciendo perder al Estado una cantidad determinada de impuesto. Y el contribuyente se está beneficiando, digamos, con un beneficio. Fíjense, si era 2 millones el impuesto, va a ser 800.000 lo que va a pagar. Está ahorrando 1.200.000. Entonces, ese es el daño económico. Entonces, hay solidario. Ambos se van a ser responsables. ¿Listo? Ya. Causales de exclusión de la responsabilidad. O sea, ¿qué causales se excluyen, digamos, de que no asumas esa responsabilidad que hemos ido hablando sobre el tema del daño económico? ¿No ve? La fuerza mayor. ¿A qué creen que se refiere este concepto de la fuerza mayor en materia tributaria? ¿No? Estamos hablando de la exclusión de esa responsabilidad.
de forma solidaria por el tema de los ilícitos, ¿no ve? Que tenemos acá, por daño económico al Estado. ¿Cuáles esas son las causales, pero ahí nos dice tácitamente la fuerza mayor. Algo fortuito, ¿no ve? Digamos que no te permita, por ejemplo, una declaración jurada. Tú tienes tu fecha de vencimiento y tienes que acudir a pagar, no tienes, no dice en ningún lado que tengas la obligación de pagar por la banca móvil o tengas habilitada esa opción. ¿Qué tal si es uno contribuyente que le gusta pagar en efectivo? Y justo ese día se dio un paro indefinido, se bloquearon las calles, las instituciones bancarias cerraron por temor, digamos, a ser intervenidas, digamos, por los bloqueadores. Entonces, ese podría ser un hecho de fuerza mayor, ¿no ve? Entonces, en ese caso, pero probada, ¿no ve? Tendrían que verificar si corresponde, digamos, para que puedan considerar este concepto de fuerza mayor, que es bastante amplio, ¿no? Puede ser, digamos, que yo tenga que hacer mi declaración jurada y justo el día que tengo que hacer la declaración jurada no funciona su sistema de la administración tributaria, ¿no? O la banca, digamos, estoy por pagar a la banca y el sistema bancario está nulo, no está funcionando para que yo pueda hacer la transferencia por banca móvil, por ejemplo, ¿no? O transferir desde mi cuenta a la cuenta de las cuentas fiscales para pagar impuestos. Puede que no estén funcionando los sistemas, entonces eso también puede ser de fuerza mayor, por cual, digamos, yo no estoy declarando en plazo, estoy con las condiciones de hacerlo, pero el sistema tiene problemas, ya sea el sistema de impuestos o el sistema de la banca, o el Internet, en términos generales, digamos, no esté funcionando. Entonces yo no puedo declarar, porque hoy en día se puede dar por fuerza, se puede considerar fuerza mayor. ¿Por qué? Porque ya no hacen declaraciones en formularios preimpresos de forma manual, todo es a través del SIAT. Entonces podríamos considerar este tema de la fuerza mayor bajo ese concepto. ¿Ya? Después el numeral 2 dice el error de tipo o error de prohibición, siempre que el sujeto pasivo tercero responsable hubiera presentado una declaración veraz y completa antes de cualquier actuación de la administración tributaria. Podría haber, digamos, errores, digamos, su presentación de su declaración jurada, se la haya hecho completa y veraz antes de que actúe la administración tributaria. Me explico. Es decir, el contribuyente puede tener conocimiento de que va a ser notificada con una fiscalización el día de hoy, ¿no ve? Y antes que le comuniquen, entra al sistema y realiza y modifica su declaración jurada, ¿no ve? De cierta forma estaría anulando, digamos, la actuación de la administración tributaria que se va a dar en ese mismo día. Entonces, o sea, la administración tributaria, desde el momento en que le notifique, y si el contribuyente quiere hacer alguna modificación en el sistema, no va a tener validez. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que antes sí podría hacerlo, digamos, se enterado por algún, bueno, como les decía, ¿no ve? Cuando están en procesos de fiscalización, desde que se inicia la fiscalización, ya puede el contribuyente acudir para conocer en qué estado está el caso del contribuyente. Pero desde el momento en que la notifican, no puede modificar ningún dato que está registrado, digamos, en la administración tributaria, digamos, una declaración jurada. Modifica, pero ya no tiene validez, ¿no ve? Entonces, podría hacerlo antes de eso, ¿no ve? Antes que le notifiquen, ya daría ese error de tipo, error de previsión, ¿ya? Entonces, porque una vez que le notifican y quiere hacer alguna modificación, digamos, de las declaraciones juradas, que están inmersas en una fiscalización, pero ya notificada, ya no va a tener validez eso, ¿no ve? A eso se refiere este tema, ya. Después, el numeral 3 dice, en los supuestos de decisión colectiva, el haber salvado el voto o no haber asistido a la reunión en la que se tomó la decisión, siempre y cuando este hecho conste expresamente en el acta correspondiente. ¿Ya? Las sociedades anónimas, las SRLs, ¿no? Las personas jurídicas, ¿no ve? La decisión es colectiva, ¿no? Es mediante votación, siempre, digamos, los que tienen mayor rédito, digamos, dentro de una sociedad o participación, son los que van a hacer sopesar, digamos, la votación, ¿no ve? Para alguna decisión que tenga que ver, en este caso, digamos, por un tema tributario, ¿no ve? Entonces, si, como dice ahí, el haber salvado el voto, no haber votado, haberse abstenido,
o no haber asistido a la reunión en que se tomó la decisión, siempre y cuando este hecho conste expresamente en el acta correspondiente. En las reuniones de directorios, normalmente, siempre se registra toda la temática que se va a tratar y todo en lo que se ha quedado. ¿Listo? Entonces, ahí va a estar expresamente constando que el socio tanto no estuvo presente en la reunión, no asistió o la votación desistió, se salvó de voto desistido, ni de aprobación ni de negación a lo que se estaba aprobando. ¿No ve? Entonces, a eso se refiere como fuerza mayor. Las causales de exclusión solo liberan de la aplicación de sanciones y no así de los demás componentes de la deuda tributaria. ¿Ya? Está bien. Te liberan de tu obligación, que es, no, te diré, te liberan de la sanción, ¿no? De la multa o la sanción, multa de cumplimiento de deberes formales, ¿no? Lo formal o las sanciones, pero no de lo que es la deuda. ¿No ve? Deuda que calculas como intento de valor, intereses y el tiempo que ha transcurrido entre la fecha de vencimiento y fecha de pago. ¿Listo? Cuando impuesto te calcula deuda tributaria, te hace el mismo cálculo, desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago. ¿No ve? Tú no declaraste en plazo y tú vas a declarar posteriormente, vas a hacer el mismo proceso de cálculo. ¿No ve? Cuando tú declaras directamente, indirectamente te estás salvando de la sanción. Cuando la administración tributaria te comunica formalmente, ya viene incluida la sanción, ¿no? Entonces no está excluida. ¿Listo? Ya. ¿Qué agrava, digamos, los ilícitos tributarios? ¿No? Vamos a leer y explicar. La reincidencia cuando el autor hubiera sido sancionado por resolución administrativa firme o sentencia ejecutoriada por la comisión de un ilícito tributario del mismo tipo en un periodo de 5 años, es decir, ser reincidente, no una, sino varias veces, y haber sido sancionado mediante un documento que emite la administración tributaria, la resolución administrativa, o la sentencia ejecutoriada, ¿no? Por la comisión de un ilícito tributario que puede ser por contravenciones tributarias o por delitos tributarios, en un periodo de 5 años. ¿Ya? Entonces esto agrava tu situación en cuanto si en tu historial, si podemos llamar así, tienes este historial que se dé en los últimos 5 años. ¿No ve? Entonces va a agravar, digamos, tu situación. Vamos a ver de qué forma, ¿ya? 2. La resistencia manifiesta a la acción de control, investigación o fiscalización de la administración tributaria. Se puede dar, en la práctica a veces, digamos, por desconocimiento de algún contribuyente, se puede dar, digamos, de una persona natural. Las personas jurídicas normalmente no, ¿no? Una persona natural, una persona, podría darse el caso, ¿no? No seguir las acciones del control que se están haciendo, fiscalización, investigación, no presentar la documentación, resistirte, digamos, a ser constantemente, digamos, te hacen fiscalizaciones y tú resistir a los procesos de fiscalización, no presentar ninguna información, no recepcionar la notificación, ¿no ve? Entonces hay una resistencia manifiesta a la acción de control, por ejemplo, de emisión de facturas. Constantemente, digamos, te hacen un control, no emitiste factura, te labran el acta, pero si pagas por primera vez el 10% del valor que no has emitido la factura o se cierra, digamos, por 3 días. La siguiente, 6, la siguiente, 12, la siguiente, 24, la siguiente, 48 y así sucesivamente las siguientes 48 días de que tu negocio debe permanecer cerrado, ¿no? No hay clausura definitiva, ¿ya? Entonces, si es así consecuente todo el tiempo, entonces significa que es un agravante, digamos, para el tema de las causales de exclusión de responsabilidad, se dan en esas y en estas otras también, ¿no ven? Agravan la situación, ¿no? Las circunstancias. La insolvencia tributaria fraudulenta, cuando intencionalmente se provoca o agrava la insolvencia propia o ajena, frustrando en todo o en parte el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Qué tiene que ver la insolvencia tributaria fraudulenta? ¿Mm? Es decir, tiene que ver con el cumplimiento del pago de mis impuestos, ¿no ve? Un ejemplo podría ser, digamos, las cuentas que tiene la empresa, las pongo en cero y transfiero mis recursos, digamos, a mis cuentas de terceros, para que el Estado no pueda, digamos, tocar mis recursos, ¿no ve? Cuando está en un proceso, digamos, de ejecución tributaria. Cuando está en un proceso de ejecución tributaria, puedo mostrar esa insolvencia tributaria fraudulenta, ¿no ve? Digamos, en mis cuentas, 100 pesos, y la deuda supera los miles, ¿no ve? Entonces,
el Estado, no se olviden que una vez les dije, a través de cuando está en ejecución tributaria, interviene, ¿no ve? El patrimonio del contribuyente y las cuentas que pueda tener en la banca, es decir, las congela. No agarra y se queda con el dinero, sino congela el movimiento. No puede, el contribuyente no puede sacar recursos de sus cuentas, pero sí puede colocar recursos, ¿no ve? Pero no puede sacar y normalmente las empresas se quieren, digamos, mover sus recursos, ¿no ve? Entonces acá, digamos, el contribuyente para evitar ese tema mueve sus recursos hacia otras cuentas que no son, pueden ser personales o pueden ser de un tercero que esté coadyuvando, digamos, para poder imponer esta figura, ¿no ve? Entonces ahí ese es un agravante también, ¿ya? Los actos de violencia o intimidación empleados para cometer el ilícito, evitar su encubrimiento, se da, ¿no ve? El tema de contrabando, el tema de cuando la administración tributaria o la aduana, por ejemplo, confisca, digamos, vehículos y hay violencia, ¿no ve? De parte de la otra parte. En el tema tributario también a veces se da violencia cuando haya operativos de control o en un proceso de fiscalización, cuando se le notifica. ¿Puede la otra parte actuar con violencia? Sí. Entonces eso agrava su situación, ¿no ve? Porque si digamos, con violencia causan daño al empleado, el empleado del Estado va a irse a un proceso penal, ¿no ve? Por el daño físico que le han causado, ¿no? Y civil más seguramente. ¿Listo? Pero hay ese problema, ¿no ve? El empleo de armas o explosivos que se podría dar, no sé, nunca no he visto, digamos, que entren a un banco o a impuestos con armas o que amenacen con explosivos, aunque alguna vez creo que nos hicieron salir hace años de las oficinas, ya que había una denuncia de que habían puesto un explosivo en instalaciones de impuestos, entonces toda persona salió fuera para que llegue la policía y su equipo, creo que tienen un equipo especial que se dedica, digamos, a verificar falsa alarma. Solamente fue alguien que chistoso le pareció, digamos, gracioso, ¿no? Pero también, digamos, peligroso, ¿no? Podría darse el caso ese. ¿Ya? Esto también podría agravar si, digamos, ya se tiene antecedentes, ¿no? Digamos, es una persona emplea armas y explosivos, digamos, para amedrentar, ¿no ve? Al servidor público o al Estado, al sujeto activo representado por sus trabajadores. La participación de tres o más personas en el ilícito agrava la situación, ¿no ve? El uso de bienes del Estado para la comisión del delito, ¿no ve? Decir a ver, si es bienes del Estado, puede ser vehículos, las instituciones del Estado, ¿no ve? Si es un vehículo, digamos, utiliza para cometer el ilícito, que tendría que ver más que con las contravenciones con el delito tributario o el contrabando, por ejemplo, ¿no? Se podría dar, digamos, que algún funcionario ponga a disposición el vehículo, digamos, es el gerente de tal empresa y tiene un vehículo a su entera disposición y, y lo utiliza, digamos, o facilita ese vehículo para que algún familiar que tiene una empresa pueda cometer ese ilícito. Raro, ¿no? Pero digamos acá está registrado, ¿no? El tema del uso de bienes del Estado para la comisión del delito, del ilícito. Ahora dice, el tráfico internacional de bienes que forman parte del patrimonio histórico, cultural, turístico, biológico, arqueológico y tecnológico, patente y científico de la nación, así como de otros bienes cuya preservación esté regulada por disposiciones legales especiales. Un agravante sería, ¿no? Digamos que al informal se dedique, digamos, a un tráfico, ya sea histórico, tema cultural, turístico, biológico, arqueológico, ¿no? Y como dice acá, animalitos protegidos, ¿no? De la naturaleza, temas culturales de naturales que formamos nuestro país, ¿no? Lo histórico desde la formación desde la colonia hasta la república y hasta la fecha actual. Se tiene, digamos, un montón de patrimonios históricos, ¿no ve? Tema turístico, los lugares turísticos del país. Arqueológicos igual, ¿no ve? El Machu Picchu, no, eso es en Perú. Tiahuanaco en Bolivia, ¿no ve? La Samaipata en Santa Cruz, por nombrar algunos. El tema tecnológico, que también es desarrollado en el país, ¿no ve? Digamos, que esté vulnerando ese tema. ¿Ya? Entonces, ahí está. El empleo de personas inimputables o personas interpuestas, es decir, utilizar a menores de edad para cometer ilícitos, ¿no ve? Con eso se agrava la situación, ¿no ve? Se podría dar el caso, ¿ya? Estipula todo esto porque seguramente en algún
en algún escenario antes de las modificaciones de la 2492 con la anterior ley se dieron. O también sirve de parámetros porque no se ven que las leyes no solamente se construyen con la información que se tiene en el país, porque en muchos casos, digamos, las leyes tienen base de lo que se copia de otros códigos tributarios de otros países, pero no en su totalidad, ¿no? Algo que sea útil y se replique en el país, bienvenido, seguramente lo han registrado en este código tributario. La participación de profesionales vinculados a la actividad tributaria, auxiliares de la función pública, aduanero o de operadores de comercio exterior. Me explico. Entonces, en la administración tributaria hay profesionales que están vinculados a la actividad tributaria. ¿Listo? Pero también hay profesionales vinculados a la actividad tributaria que prestan servicios externos hacia las empresas, pero también hay profesionales que trabajan dentro de las empresas. ¿No ve? Auxiliares de función pública, ¿no ve? Funcionarios de la administración pública, puede ser de impuestos, de la aduana, o de aquellos que son operadores de comercio exterior. Hay operadores, ¿no ve? Los despachantes de aduana, por ejemplo. Entonces, en el ilícito, si participan este tipo de profesionales, agravan también la situación del contribuyente, ¿no ve? Los actos que ponen en peligro la salud pública, por supuesto, ¿no ve? Es decir, tener productos que sí, digamos, agravarían, serían, digamos, que tus productos estén vencidos y sigas comercializando, ¿no? Es un acto, pone en peligro la salud pública, entonces esto agrava también tu situación con el ilícito, ¿no ve? La participación de servidores públicos que aprovechen su cargo o función, ¿no ve? Vulnerando, digamos, el tema de los controles, supervisión, la aduana es un caso de los, ¿no? La lucha contra el contrabando. Ahí se daba, no sé si se debe seguir, esperemos que cambie esa figura, ¿no ve? Que hay servidores públicos que entran a trabajar a la aduana a hacer fortuna, ¿no ve? Y salen bien parados. O también lo mismo podrían hacer la de impuestos nacionales, pero siempre, digamos, hay mecanismos de control, ¿no? Y el tema de, si uno entra a trabajar al Estado o en una empresa privada, tiene que tener valores, ¿no? Y trabajar con ética y profesionalismo, ser objetivo, ¿ya? Ya, después dice, el autor o partícipe integre un grupo que califique como mafia, delictivos, ¿no ves? Se puede dar el caso, que pertenezca a la Federación de Cocaleros del Chapare, no, bueno, es una federación, ¿no ve? Pero digamos que estén inmersos, digamos, relacionado y participe con alguna organización de narcotraficantes, un ejemplo, criminal, ¿no ve? Luego, el hecho se ha cometido en un lugar despoblado, ¿no ve? Se puede dar, no le agarro tanto el hilo a esto, pero ¿cuál sería el hecho cometido en un lugar despoblado? Fuera de las ciudades, en el campo, ¿no? Supongo que podría ser eso, no en un centro poblado, ¿no? Que se pueda cometer. Y el otro hecho, el hecho se ha cometido en ocasión de un estrago, conmoción popular, aprovechándose de un accidente o de un infortunio particular. Se da, ¿no? O sea, por ejemplo, la banca, las instituciones públicas en épocas de bloqueos o cuando ha habido marchas, el 2019, sí, pues el 2019, cuando hubo el tema del fraude electoral, se ha paralizado casi todo el país y muchas empresas, entidades privadas y públicas han cerrado sus oficinas por temor, digamos, a estragos por el tema de la conmoción popular que se estaba dando, ¿no ve? Entonces han resguardado, digamos, sus bienes, ¿no ve? En este tema, digamos, podrían haber atacado, digamos, oficinas de impuestos y destrozar equipos, documentación, que ya está todo digitalizado, ¿no? Pero, digamos, causaba un daño. Y si se identificaba quiénes eran, entonces también se agravaba su situación, ¿no ve? Ahora dice, los agravantes mencionados anteriormente para el caso de contravenciones tributarias, cuando incumple con sus deberes formales, determinarán que la multa sea incrementada en un 30%. Por ejemplo, no has pagado, o sea, se te ha comunicado, digamos, que has cometido en varios periodos de la gestión 2025 incumplimiento de deberes formales de presentar tus declaraciones juradas en plazo. De los 12 meses has presentado solamente de 6 y otros 6 meses alternativamente no has presentado fuera de plazo, has pagado el impuesto, pero no has pagado la multa. Entonces, como te están comunicando ya como una sanción, sobre esas multas se va a añadir un 30% más a cada una de ellas. ¿No ves? Si tu multa era 500 UFBs,
multiplicas por 30 y van a ser 150 más, ¿no? Ese sería 650 UFBs, ¿ya? Cuando hay un agravante. ¿Listo? Ya. Reducción de sanciones. Ahí habíamos hablado del tema de reducción de sanciones con el tema del arrepentimiento eficaz. ¿Ya? A ver, pararemos aquí. Quería hacerles un cuestionario que vaya a compartir con ustedes y ustedes vayan trabajando conmigo. Les voy a mostrar. ¿Listo? Pueden trabajar con sus celulares o con sus equipos para que podamos, yo les voy a compartir. Esperen un ratito. Ahora voy a tener ya. Voy a buscar mi archivo, lo tengo aquí. Pero lo habilito. Ya. Entonces vamos a practicar lo siguiente. O sea, son 5 preguntas en las que les voy no les estoy compartiendo todavía. Les voy a compartir una aplicación donde ustedes me van a ir respondiendo a través de su celular. Les voy a dar la dirección a la cual tienen que entrar y un código que tienen que registrar una vez ingresado a esa página de la aplicación. Y ustedes van a poder ir bombardeando con respuestas. Y vamos a ir viendo respuestas en vivo, en línea. Es decir, voy a poder visualizar lo que ustedes respondan. ¿Listo? Entonces voy a compartir nuevamente para que ustedes puedan visualizar y me avisan si visualizan. ¿Listo? En este momento les comparto. Ya. Estoy visualizando, ¿no ve? Mi aplicación que se llama Mentimeters. Ya, voy a ver, he preparado un ratito, a ver qué corra. Ah, no corre. Esperen un cacho. No se ha congelado mi pantalla, ¿no? A ver, vamos a ver nuevamente. Ya, me voy a salir y voy a volver a ingresar. Creo que es un problema de... Espérenme un cachito. A ver, voy a volver a ingresar. Espérenme. No. Ya voy a compartir con ustedes nuevamente. Ustedes van a tener algo parecido estoy compartiendo con ustedes, ¿no ve? Van a tener algo parecido donde ustedes van a introducir el código. Una vez mentimeters.com van a entrar, el código que les genere van a poder registrar acá. ¿Listo? Ingresaré y esperen un ratito. Voy a ingresar y... Esperen un momento. Ahorita voy a ingresar a Mentimeters. Listo. Ingreso a esta opción y bueno, directamente se ha congelado la estación. Ya estamos ingresando. Entonces ya les comparto el formulario. Esperen un ratito. Ya, ahora vamos a ver. Ya, justamente lo que quería ver. Entonces acá tengo hechos 5 preguntas. ¿Listo? Voy a ingresar al documento. Está haciendo ingreso. Ya. Yo voy a ingresar a las 5 preguntas y ustedes van a la pregunta, van a ir respondiendo a través de, o sea, van a entrar a Mentimeter y luego van a poner el código que se va a visibilizar cuando esté. Acá tengo, digamos, ahí pueden ver, digamos, parcialmente, en pantalla pequeña está, hay un QR y hay un código. Si quieren pueden utilizar el QR o poner directamente el código que está abajo, que son 8 números. ¿Listo? Pero les voy a poner en grande. Ahora sí voy a compartir para que vean todos. El tamaño grande. Listo. Ahí está. Tienen una pregunta. ¿Listo? Ingresen entonces a menti.com. Ya. Ponen ese código y van respondiendo a la pregunta que tienen en la parte superior que dice: cuando el Estado boliviano exige el pago de tributos mediante el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿actúa en calidad de qué? Y ahí van bombardeando cada uno, los 44, 46, vayan respondiendo. 4 hayan respondido. Y me tiene que aparecer acá en la pantalla. ¿Está mandando el link? Hola. Sí, ahí está en la pantalla, puedes ver. Vos entras con menti.com
y luego pones, una vez que entras a esa página, pones, digamos, el código, ¿ya? Y aquí debería bombardearnos, no está apareciendo. Uy. Ahí está, ahí aparece el nombre de Alejandra Villán Pazzi, pero no el nombre, tiene que aparecer su respuesta a la pregunta. Cuando el Estado boliviano exige el pago tributario mediante el servicio de impuestos nacionales, actúa en calidad de, y ahí pone la palabra, en calidad de recaudador, por decir, ¿no ve? Entonces van poniendo las palabras que corresponden, van enviando, ¿no? Sujeto activo, pone. Después, sigan bombardeando. Si digamos correcto, si, o sea, la palabra, si sigan respondiendo. Vamos hasta completar todos. Somos 24 hasta el momento. Son 5 preguntas que vamos a ir respondiendo, o 4, entonces vamos a ir viendo una por una. Por el momento, a ver, sujeto activo del tributo, sujeto activo. Perfecto, vamos. Adelante, adelante. Actúa como sujeto activo, ¿está bien? Sujeto activo del tributo. Actúa sujeto activo del tributo. O sea, ustedes van respondiendo independientemente, cada uno, ¿no ve? Y van bombardeando. Perfecto, ya son 37, nos faltan 6, 7, 8, 9, creo. Vamos, participen todos. Estamos los 46 serían, 47 conmigo, ¿no ve? Y si no están todos, bueno, vamos a 27 de 39 respondieron. 27 de Perdón, 40. dice, yo estoy intentando entrar, pero ¿dónde tengo que colocar ese código? No estoy logrando Ya, colocarlo. entras a la opción mentimeter.com si quieres, o ahí tienes en la pantalla, dice menti.com. Ingresas, abres ese enlace en tu computador, en tu equipo, y una vez que se abre te pide un código. Y ahí pones el código que dice 25974165. Y se te va a abrir esto que estamos viendo, la pregunta, y tú vas a poder, se te va a abrir la pregunta y tú vas a poder ir registrando tu respuesta. Y va a ir apareciendo como está apareciendo ahorita en mi pantalla. Me va a aparecer a mí, ¿no ve? Para que ustedes puedan visualizar en la pantalla que comparte conmigo las respuestas que se están dando. ¿No ve? Alguien puso el número 25, 97, 45. No, eso no. Cuando están participando tienen que poner solamente la respuesta. Ahí dice, cuando el Estado boliviano exige el pago de tributos mediante el Servicio de Impuestos Nacionales, actúa en calidad ¿de qué? Entonces vamos respondiendo, ¿no ve? Han respondido sujeto activo, el sujeto activo en calidad de sujeto activo, actúa como sujeto activo de tributo. Alejandra puso su nombre, otro puso el código, bueno, ahí se han equivocado. Sujeto activo pusieron más abajo, otro puso actúa como sujeto activo, ¿no ve? Y vamos respondiendo. 38 de 44 han respondido, dice. Entonces, algunos han visto, pero no están pudiendo responder, pero están inmersos ya 44. Entonces, a la pregunta es la respuesta en ese cuadrito que les permite responder. ¿Ya? Tengo todavía 3 o 4 más, 4, para que puedan seguir respondiendo. Ya, no se preocupen. Están 40, sigan adelante. Acreedor, sujeto pasivo. Sujeto activo, activo de tributo, sujeto activo como sujeto activo, actúa como sujeto activo en calidad del sujeto pasivo, del sujeto activo. Ya. A ver, la respuesta de todos está 40 y 45, bueno, 45 ya están dentro, pero solamente 40 han respondido. Entonces falta que respondan 5 o 6, ¿no ve? Pero ya podemos ir adelantando, ¿no ve? A ver, fíjense el bombardeo de mensajes que mandan. En algunos casos, ¿por qué las letras son más grandes y en otras más pequeñas? Les explico lo siguiente. Muchos han puesto la palabra sujeto activo como respuesta. Entonces, a medida que iban respondiendo, mientras más respondían esas dos palabras, la letra se iba haciendo más grande. Significaba que hay más respuestas a ese concepto. Pero también hay otros que han respondido que actúa como sujeto activo, que también está correcto. ¿Listo? Ahí está como sujeto activo, está bien.
Después, en tamaño de letra, abajo dice sujeto activo del tributo. Es el mismo, solamente que la cantidad de participantes que han respondido en mayor cuantía está la letra al centro, ¿no ven? En color azul, que está en letras más grandes. Y después ha habido respuestas diferentes, pero que han llegado al mismo concepto, que está bien la respuesta, ¿no ves? Sujeto activo. Alguien puso acreedor, sujeto pasivo. Ese acreedor, sujeto pasivo, no ve, sujeto activo, ¿no? El sujeto pasivo es el obligado, pero ¿quién es el que exige el pago de tributos? El Estado, el sujeto activo, ¿no ve? Exige el pago de tributo. Después, sujeto de retención, no ve, estamos hablando del sujeto activo, del Estado, del que tiene la potestad tributaria, ¿no? La obligación. Uno tiene la obligación de cobrar, recaudar impuestos y el otro tiene la obligación de pagar impuestos. En este caso, ¿quién exige el pago de impuestos? El sujeto activo, ¿no ve? El Estado, el que tiene la potestad tributaria. Entonces, fíjense, no hemos salido del marco, todos han, 43 de 46 han respondido, y ahí tenemos el abanico de respuestas que han ido dando, ¿no ve? Y la mayoría, podemos decir que un 99%, hemos ido dando en clavo, que es el sujeto activo, en otras palabras, ¿no ve? Podemos decir sujeto activo del tributo, sujeto activo este uno en pequeño, porque sujeto activo, dice en rojo pequeñito, está con acento, tal vez por eso, ¿no? Después hay el sujeto activo, la palabra él, hace referencia, ¿no ve? Sujeto de retención, no corresponde, actúa como sujeto activo, perfecto, número tampoco, el nombre que se pusieron tampoco, sujeto activi, bueno, quiso poner activo, se le ve con sujeto activi. Entidad recaudadora también es un sinónimo de lo mismo, ¿no ve? Estamos hablando del sujeto activo. Perfecto, está bien, jóvenes. ¿Listo? Ya, ahora pasamos a la siguiente. ¿Ya? Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, voy a la siguiente y les voy a compartir. Espérenme. Listo. Ahí tienen la misma el mismo código, ¿no? Es el mismo código, ¿no ve? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuándo la administración tributaria determina el monto sobre el cual aplicará la alícuota correspondiente? ¿Qué está definiendo? Cuando la administración tributaria determina el monto sobre el cual aplicará la alícuota correspondiente del IVA, por ejemplo, sabemos que es el 13%, está definiendo sobre qué. ¿Sobre qué va a aplicar la alícuota? Vamos, vayan bombardeando, vayan bombardeando. Pase imponible. Adelante, adelante. Voy a traer este vasita con agua para preparar el yupi. Ya la Harriet está afuera nomás. Te vas a fijarlo por. No sigan registrando, sigan. Fíjense cómo está, cómo es el nivel de respuesta. O sea, es individual el nivel de respuesta que tienen que dar en su celular. Y vamos, sigan adelante, sigan dando cada uno su opinión sobre este punto. No es tan complicado, ¿no? Es una pregunta sencilla. Yo creo que la mayoría le va a chuntar, como diríamos cotidianamente. Llegamos a 40 y pasamos al siguiente. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Dime. Al entrar, solo tengo que anotar el código, ¿verdad? Porque no me pide mi nombre ni nada. Directo el código anoto y me sale la pregunta. No, código nomás, Ya. código. No. Esto tiene que ver con participación en clase. Estoy aprovechando para poder ir sumando también su participación de todos en clase. Y en este caso están participando todos, ¿no ve? Entonces, tengo toda la información, o sea, tengo la cantidad que participan. Por eso quiero que participen todos. Sí, está bien, gracias, licenciado. De nada. Ya estamos en 41.
De los 47, bueno, tengo según el sistema 47 para responder. De 42 de 47 han respondido. Ya, eso significa, digamos, que algunos están trabajando con 2 equipos, no hay problema. ¿Ya? Pero si podemos ver las respuestas, fíjense, alguien, bueno, puso la numeración del código, ¿no? Y se equivocó con un número, era 4165 y puso 25. Acá se ha equivocado. No tienen que registrar nuevamente el código, porque el código ya está habilitado. Solamente voy a ir pasando por preguntas y ustedes van a ir respondiendo. ¿Listo? Porque yo voy a pasar de slide, o sea, voy a pasar a la siguiente pregunta y automáticamente de ustedes se les va a habilitar la siguiente pregunta. Fíjense, digamos, en la pizarra que comparto con ustedes, la mayoría le hemos dado en el clavo sobre la base imponible, la base imponible, base tributaria, base imponible o gravable. Perfecto, el 100%, ¿no ve? No estaba complicado, ¿no ve? Una pregunta usando de alguna forma, digamos, ¿no ve? Los conceptos. Entonces, ¿qué significa, digamos, el tamaño de las letras? Que un buen grupo de ustedes ha respondido, la respuesta ha puesto base imponible. Entonces ha ido apareciendo, ha ido creciendo la palabra en términos, digamos, de tamaño, ¿no? Los que han respondido de base imponible o gravable han sido pocos, pero igual todas las respuestas están correctas, salvo, digamos, el que ha puesto sus números, ¿no ves? Se ha equivocado ahí, ¿ya? Creo que pueden, no recuerdo si habilité para que puedan volver a responder, ¿ya? Si se equivocan, no sé si pueden volver a responder, creo que no, pero ahí está, listo. Pasamos a la siguiente. Ya. Dice, en un proceso de determinación tributaria, en la deuda tributaria están incluidas, ¿qué están incluidas en la deuda tributaria? Y ustedes vayan bombardeándome con información que en un proceso de determinación, ¿no? Le van a determinar a un contribuyente de deuda del IVA, de tal periodo, de tal gestión, y le determinan la deuda tributaria. Pero dentro de esa deuda tributaria, ¿qué está incluido? ¿Qué conceptos están incluidos? ¿No ve? Han hecho cálculo de deuda tributaria, acuérdense qué conceptos hemos incluido para el cálculo de la deuda tributaria. Vayan bombardeando. Está bien, ¿qué más? No solamente una, son como 3 o 4, a ver. Sí, puede ser también. Dice, quería poner Adelante, varios, adelante. pero solo deja 25 palabras, 25 letras. Ya, sí. Pues, o sea, Yo le hice tienes que expresar, igual, quería digamos, en poner 2, intereses. una por una, puedes ir metiendo. Puedes una de las 3 o 4 que vayan bombardeando. Eso está bien, perfecto, excelente. Eso, ya estamos a 30, está bien, perfecto. Estamos en, fíjense, digamos, vayan viendo eso, perfecto. Eso, adelante. Perfecto. Fíjense acá han bombardeado, siguen bombardeando con un montón de opiniones de cada uno de ustedes, ¿no? Son varios factores, pero digamos van poniendo uno de ellos o pueden abreviar todos ellos, expresarlos acá, ¿no? Ya estamos en 41, fíjense, está perfecto, ¿no ve? Por ejemplo, dicen, a ver, vamos a ir viendo, ya estamos en 41, nos falta de 47. Perfecto, ya. Fíjense la lluvia de respuestas, podríamos llamar B, TO, tributo omitido, o sea, cargos también han puesto días de mora, multa, tributo omitido, mantenimiento de valor. O sea, en realidad, digamos, si sumamos todos, vamos a lo que son mantenimiento de valor, intereses, multas, sanciones, si corresponden multas y sanciones, ¿no? Pero normalmente
una deuda tributaria sí está con intereses y mantenimiento de valor en el tiempo, ¿no ve? Que transcurre entre la fecha de vencimiento y fecha de pago. Entonces, el tributo omitido, los intereses, mantenimiento de valor, que se replica en casi todas, incluye en algunos casos muchas sanciones, bien, ¿no ve? Puede incluir multas y sanciones también pueden estar incluidas, ¿no ve? Algunos han abreviado multa EMIDF, multa por incumplimiento de deberes formales, ¿no ve? Otros han puesto en pequeñito tributo omitido, multas y intereses han abreviado, ¿ve? Hoy tenemos, la mayoría han dado una respuesta, ¿no? Fíjense, algunos han puesto recargos, claro. O sea, por ejemplo, otros podrían decir que la deuda tributaria tiene accesorios. Y cuando hablo de misma forma, digamos, porque la deuda tributaria tiene otro tipo de componentes más, ¿no ve? Entonces vamos utilizando hasta sinónimos u otro tipo de conceptos, ¿no ve? Han ido registrando ustedes, creo que me dijo una compañera que solamente te soporta 25 palabras, ¿no ve? Entonces, de acuerdo a eso han ido bombardeando con información. Días de mora, entonces, no siempre voy a expresar los 3 o 4